Bueno, continuamos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí. Rara, medio. Bueno, acá tenemos para ver, bueno, justamente lo que les venía explicando. Bueno, justamente los esteroreceptores estaban localizados, bueno, en nuestra piel. Bueno, ahí tenemos un corto, bueno, justamente de nuestra piel para ver las distintas partes, dermis, epidermis, dermis, y que veamos justamente dónde están ubicados los receptores. Estos que presentaban cápsulas que generalmente están en la parte un poco más profunda, en la dermis, o hasta incluso un poco más profunda en nuestra piel, ¿no? Bueno, los interoceptores que estaban en la parte interna de nuestro cuerpo, generalmente, bueno, estaban relacionados, digamos, para controlar todo lo que es el medio interno. Veamos los varoreceptores, bueno, que estaban, digamos, relacionados con las presiones que hay en la parte interna de nuestro cuerpo, ¿sí? Quimiorreceptores para ir controlando todo lo que es la cantidad de oxígeno o la cantidad de dióxido de carbono que están presentes en nuestra sangre, y eso también está relacionado con lo que es el pH de nuestra sangre, ¿sí? Entonces son receptores que van a estar involucrados, bueno, justamente en lo que es mantener todo lo que es el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Vamos a admitir a las personas. Bueno, los propios receptores que también están si bien están en la parte interna de nuestro cuerpo, bueno, están digamos, localizados en lugares muy específicos, como ser, bueno, los músculos, tendones y articulaciones, ¿sí? Y más que nada está relacionado para darnos muy bien ahí en la articulación, por ejemplo, en la muñeca, ¿ven? Como está haciendo Jessica. Van a estar relacionados, digamos, para darnos información sobre la posición de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es que están ubicados, bueno, justamente también en los que son los músculos, para saber si están contraídos o relajados. ¿Está bien? Bueno, ahí teníamos, bueno, estos ya son de acuerdo al tipo. Bueno, estos ya son los potenciales. Bueno, esto no lo puedo ver acá. No. Una vez que estos receptores son estimulados, ¿sí? Van a generar, digamos, unos potenciales, ¿sí? Nosotros teníamos dos tipos de potenciales.
ver si lo puedo cargar esto. Un segundito. Bueno, nosotros teníamos dos tipos de potenciales, ¿sí? Puede ser un potencial de acción, digamos, o un potencial de receptor o generador, ¿sí? Eso iba a depender de acuerdo a que si el receptor, bueno, es una neurona de primer orden o si el receptor es una célula especializada, que es lo que nosotros veíamos acá en este dibujito, ¿sí? Cuando es una neurona del primer orden, se produce, bueno, es la misma célula que va a producir el potencial de acción. En cambio, en esta es una célula especializada. Esta es la que va a captar el estímulo y va a liberar los receptores para producir, bueno, justamente en la neurona de primer orden, el potencial de acción, ¿sí? Bueno, eh, acá teníamos también un poco para ver lo... A ver si lo puedo subir. Ahí. Teníamos las adaptaciones, ¿sí? De los distintos receptores, un poco para entender, digamos, bueno, justamente que hay receptores que, por más que nosotros los estemos estimulando todo el tiempo, llega un momento en el que dejan de producir impulsos nerviosos, ¿está bien? Y hay otros que, aunque nosotros sigamos estimulando, van a seguir liberando impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos receptores de adaptaciones lentas y de adaptaciones rápidas, ¿sí? Pues adaptación rápida, eh, con muy pocos estímulos, podían desencadenar un impulso nervioso, pero por más que yo lo siga estimulando, van a dejar de producir esos impulsos, ¿sí? En cambio, los otros no, los otros, si yo los sigo estimulando, van a seguir liberando, van a seguir produciendo ese impulso nervioso. Bueno, acá teníamos los distintos receptores, ¿sí? Y la cantidad de impulsos nerviosos. Fíjense en que en poco tiempo, vamos a medir, entonces acá, por ejemplo, los receptores como los corpúsculos de Pacini o los receptores de pelo se adaptan rápidamente, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, me puedo poner una remera o un buzo y los pelos de mi cuerpo, bueno, van a sentir, bueno, justamente que yo me he puesto un buzo, pero a los pocos segundos yo ya no lo voy a sentir al buzo, ¿sí? Bueno, justamente porque, bueno, esos receptores se han adaptado al estímulo. Yo para poder sentir algo más me tendría que poner otro buzo más, ¿sí? Para que pueda volver a sentirlo o vuelva a generar un nuevo impulso nervioso, ¿sí? En cambio hay otros receptores, por ejemplo, estos receptores que están vinculados a lo que son los propios sectores de la posición de nuestro cuerpo. Estos tienen adaptaciones que son mucho más lentas. Esperen que estoy admitiendo a los más compañeros. Eh, Eso es en cuanto a lo que son las adaptaciones de los receptores, ¿sí? Receptores que se adaptan rápido, ¿sí? Que por más que yo los siga estimulando no van a liberar más impulsos nerviosos, y las adaptaciones lentas que siguen liberando impulso nervioso por más a medida que sigue habiendo un estímulo. Profesor, Sí, disculpe que lo interrumpa, le quería no hay hacer una problema. consulta. ¿Usted a las 8:30 va a dar otra reunión? Sí, sí, voy a seguir. Porque a mí me mandaron a las 8:30 y me doy en el grupo que estaban ingresando, que estaban ahora. Sí, 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 no, no, sí. Yo he armado 3 Zoom. Ya terminado el primero, nada más que tengo que ponerlo que siga, digamos.
Ah, bien. Esta sería la segunda y Este es estas el serán segundo, otras. sí. Sí, sí, quédense. Si es que no puedo entrar con este mismo link, sigo con los otros que he mandado. Yo los he subido ahí a Ah, la plataforma. claro, porque a mí me mandaron un mail de que a las 8:30 comenzaba recién sus clases, así que digo, Bueno, seguimos está entonces. bien. Profe, yo una consulta. Sí, ¿Va a haber un esquema de estos en el parcial? no lo he pensado. Gracias por la idea. No, no. Ay, oye, sí. Eh, No, 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 seguramente, ya les he dicho hace rato, ¿no? Que va a haber un cuadro y seguramente en el cuadro también va a estar esto de poner si son de adaptaciones rápidas o lentas. Bien, gracias. Nada, no sé por qué no puedo seguir pasando. Ay. Bueno, después, bueno, empezamos ya con otra clase que eran todo esto lo que eran sensaciones del tacto. ¿Sí? Y dentro de lo que son la parte táctil, nosotros teníamos las táctiles propiamente dichas, las sensaciones térmicas, ¿sí? Las sensaciones de dolor. Nosotros acá teníamos distintos tipos de receptores, ¿sí? Teníamos receptores de adaptación rápida y adaptaciones lentas. Bueno, teníamos los corpúsculos de Meissner, los folículos pilosos, que es el ejemplo que les había dado hace rato, ¿sí? Y otros que tenían adaptaciones como los otros receptores, digamos, con otros tipos de adaptaciones, que ya son los corpúsculos de Ruffini, y los discos táctiles o discos de Merkel. Vamos a seguir admitiendo. Bueno, ahí tenemos distintos tipos de receptores, ¿sí? Esto, los plexos de los folículos pilosos, es lo que le hablaba hace rato yo, lo que es la adaptación rápida, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos un buzo, un pantalón y tenemos pelos en nuestro cuerpo, por ejemplo, un brazo, los pelos, bueno, captan esa sensación de que está pasando la tela sobre nuestra piel. Pero estos tipos de receptores tienen adaptaciones rápidas, por eso es que nosotros nos seguimos sintiendo que tenemos el buzo o una remera en el cuerpo, ¿sí? Bueno, bueno, acá teníamos los distintos tipos de sensaciones que teníamos, la depresión, justamente cuáles son sus receptores, ¿no? En el caso de la presión, los corpúsculos de Meissner, eh, discos de Merkel, los de corpúsculos de Pacini, ¿sí? Los corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Pacini también van a estar involucrados en la vibración, ¿sí? El prurito son células con terminaciones libres, ¿sí? Si bien nosotros habíamos dicho, digamos, que los receptores este, son específicos, digamos, a la hora de captar un estímulo, bueno, si bien, bueno, lo que es la presión, la vibración, el prurito, el cosquilleo, bueno, son cosas distintas, digamos, sensaciones distintas que nosotros vamos teniendo, pero todo se enmarca en lo que es las sensaciones de tacto, ¿sí? No significa bueno, que sean cosas distintas, ¿sí? Sino que todos están relacionados con lo que es el tacto. Y esto sí es un poco importante tanto para el parcial como para el final, ¿sí? Todo lo que son las vías que van a llevar, bueno, justamente la información, ¿sí? Que captan estos receptores. Y acá nosotros tenemos que hacer un poco de referencia a esto de lo que son las células de primer orden, o neuronas de primer orden, segundo orden y tercer orden. No se hagan mucho enredo con esto, porque son, bueno, justamente el impulso nervioso que se ha generado, bueno, justamente ya en los receptores. Si es una célula nerviosa, bueno, es la célula de primer orden.
y si es que estas información no van directamente hacia la corteza cerebral, sino que tienen que pasar primero por otras regiones, como ser, bueno, por ejemplo, la médula espinal, el tronco encefálico o el tálamo. Bueno, ahí van pasando de una neurona a otra, ¿sí? Entonces, y hasta que lleguen hasta nuestra corteza para que nosotros las podamos percibir, digamos, como, o sea, que nosotros la tomemos como una percepción, pueden pasar por varias neuronas, ¿sí? Entonces, las que captan, obviamente, son las de primer orden. Después van a ir a centros de relevos, como ya lo había dicho, por ejemplo, el tronco encefálico o el tálamo, y después desde el tronco encefálico o el tálamo van a pasar hacia la corteza y ahí ya tenemos nuestras neuronas de tercer orden. Acá, bueno, justamente están dibujadas, fíjense que están con distintos colores. Esta es la neurona que ha recibido el estímulo, ¿sí? Han pasado hacia lo que es, bueno, acá pasa directamente la médula espinal y van hacia lo que es el bulbo raquídeo, ¿sí? Que es parte de lo que es el tronco encefálico. Y ahí hace sinapsis con otra neurona, ¿sí? Ahí ya tenemos nuestra neurona de segundo orden, como lo indica acá. Y desde el tronco encefálico sale esa neurona de segundo orden, vemos que llega hasta el tálamo, y del tálamo va a pasar después hacia lo que es la corteza cerebral. Una vez que ya llega ahí en la corteza cerebral, ahí se va a procesar la información, ¿sí? Y ahí ya esa sensación pasa a ser la percepción, lo que nosotros hemos percibido. ¿Está bien? Entonces, eh, todas estas vías obviamente son distintas para cada sentido, ¿sí? Porque no todas van a ir hacia la médula espinal. Hay, hay sensaciones que pasan directamente hacia nuestro cerebro, como por ejemplo las que son captadas por el oído, por la visión, ¿sí? Y tienen menor cantidad de neuronas, digamos. O sea, no llegan a haber neuronas de tercer orden, sino que pueden haber solamente neuronas de segundo orden, ¿sí? Pero bueno, es importante que sepan que van por distintas partes de nuestro cuerpo. Nosotros, por distintas partes del encéfalo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros, digo, cuando veíamos en el primer parcial, veíamos la función que tenía el tronco encefálico, la función que tenía el cerebelo? Bueno, justamente la información llega, bueno, justamente por las neuronas de segundo orden y tercer orden. Bueno, y ya con lo que serían los sentidos especiales, bueno, ya habíamos empezado, si no me equivoco, era con el, no sé, creo que no, ahí está. Eh, Habíamos empezado con lo que es el olfato y el gusto. Son sentidos químicos, o sea, este, por son quimiorreceptores, ¿sí? Eso es lo que quería decir. O sea, ese es por el tipo de estímulos que reciben, son estimulados por sustancias químicas, son quimiorreceptores, ¿sí? Podríamos decir también que son esteroreceptores porque son los que captan, digamos, los olores y los gustos que vienen desde la parte externa de nuestro cuerpo, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, justamente que pueden tener células especializadas y, a ver, vamos a ver, bueno, justamente esto, lo de las células especializadas y las neuronas de primer orden. Bueno, vamos a empezar con esto que son los receptores olfatorios, ¿sí? O sea, vamos a empezar con el olfato. Bueno, fíjense en cómo está formado toda la parte, digamos, la parte que va a captar, digamos, los olores del ambiente, ¿sí? Básicamente, los receptores olfatorios están ubicados en un sector que es el epitelio olfatorio, ¿sí?
que es esta capita de célula que nosotros vemos acá, ¿sí? Todo lo que es el aparato o el órgano olfatorio, digamos, estaba constituido, digamos, por lo que son el epitelio olfatorio y después un tejido adjunto, o esta que es la lámina propia, que es donde estaban, bueno, ubicados las glándulas estas de Bowman, que producen el moco, ¿sí? Donde están, bueno, justamente las neuronas y los vasos sanguíneos. Y el epitelio olfatorio es esto que tenemos acá. El epitelio olfatorio estaba formado por 3 células distintas, ¿sí? Que son las células basales, ¿sí? Las células de sostén, estas más alargaditas, y las células receptoras, que son, bueno, justamente neuronas de primer orden, ¿sí? Nosotros podemos ver que en cuanto a lo que es la estructura celular, son células que no presentan un encapsulamiento, son terminaciones libres, ¿sí? Entonces acá ya podemos ver que en las células estas receptoras o sensibles del olfato, por su estructura celular, vemos que tienen terminaciones libres y por su ubicación es un esteroreceptor. ¿Comprenden? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, cualquier duda o consulta, ya saben, ¿no? Van preguntando. Este es un sistema que es bastante sensible, ¿sí? Fíjense en la cantidad de receptores que tenemos, 100.000 millones de receptores. Tan solo, si no me equivoco, el epitelio olfatorio tenía 5 centímetros cuadrados. Así que imagínense en toda la cantidad de receptores en un pedacito, digamos, de 2,5 por 2 de tejido, todos los receptores que tenemos ahí, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, bueno, justamente como estos receptores olfatorios, acá están las moléculas de olor que están en el aire, ¿sí? Cuando entran, bueno, justamente por nuestra nariz, habíamos dicho también que no todo ese aire que entra por nuestra nariz va a venir, bueno, justamente hacia el epitelio olfatorio, sino que entra, bueno, hay una parte que es solamente un 2% del aire que nosotros respiramos, va directamente hacia esta parte, ¿sí? Que es para ver el olor a qué hay en el aire que estamos respirando, ¿sí? El otro 98% del aire que nosotros hemos respirado pasa directamente hacia los pulmones, ¿sí? Este 2% viene a estimular solamente a nuestras células sensitivas, nuestros receptores olfatorios, y después también va a pasar, digamos, hacia los pulmones, pero primero pasa por acá, ¿sí? Por las células estas olfatorias, los receptores olfatorios. Bueno, como podemos ver, son bipolares, ¿sí? Tenemos acá la célula que tienen 2 prolongaciones que nacen desde su cuerpo, que es el axón, y el otro que va a formar las dendritas. Ahí podemos ver, bueno, justamente cómo estas se van, estas células captan, digamos, el olor y cómo van pasando, bueno, justamente hacia el bulbo olfatorio, ¿sí? Acá ya tenemos una neurona de segundo orden, ahí tenemos que están haciendo sinapsis, ¿sí? Y esta información después va a pasar, bueno, justamente a otras partes de nuestro sistema nervioso central, para que sea analizada, ¿sí? Bien, acá hemos visto un poco lo que es un ejemplo de lo que es el gas, la red domiciliaria, que tienen estos compuestos que son los mercaptanos, ¿sí? Que son sustancias con olores muy, digamos, sustancias con mucho olor, y que estaban puestas, digamos, para como
un sistema de alerta, ¿sí? Este sistema, bueno, justamente es porque lo que es el propano, el butano, nosotros no tenemos receptores para esos compuestos, entonces no lo sentimos, no sentimos olor a gas. Lo que sentimos, bueno, justamente es esto, el mercaptano y el azufre, ¿sí? Y justamente nuestro olfato tiene un umbral muy bajo, o sea que nosotros con un pequeño estímulo ya se desencadena un impulso nervioso, ¿sí? Entonces nosotros con pequeñas cantidades de sustancias que tengan olor ya podemos percibir olor a qué hay, ¿sí? En el ambiente. Ya, y esto me estaba olvidando que es la adaptación que es rápida, ¿sí? ¿Alguno se anima a dar un ejemplo de por qué nosotros tenemos, cómo podemos explicar esto, lo de la adaptación rápida con los olores? ¿Cómo, profe? ¿Quién se anima a dar un ejemplo de lo que es la adaptación rápida con lo que es el olfato? Y me parece que uno de los ejemplos que daba en uno de los videos que vi era, por ejemplo, si entrábamos a No, una, no, no, a una inventen casa ustedes que había uno. olor a gas, por ejemplo. Ajá. Ah, No, no, no díganme sé. ustedes, así van entendiendo mejor con los Olor a ejemplos de guiso. ustedes. Bueno, a ver. Claro, por ejemplo, entrar a la cocina que hay olor a, no sé, a cebolla frita, por ejemplo. Ay, qué rico. Cuando recién Profe, entras a la cocina. Ajá. ¿Y qué pasa? Y después, bueno, uno se acostumbra a ese olor. Por ejemplo, la misma persona que está cocinando no lo siente, si una persona que viene del exterior. Exactamente. ¿Sí, Jessica? ¿y se puede presentar el ejemplo como oposicionando a esto, en el caso esto como uno de los síntomas que presentaba el COVID, que, o sea, todas las personas están percibiendo lo que está sucediendo, o lo que hay, por ejemplo, en el ejemplo del olor a comida, y esa Sí. persona que perdió totalmente el olfato, no tiene los receptores activos, ¿se puede presentar ese ejemplo como en oposición a lo que usted está solicitando? En el caso del COVID es porque se afectan las células receptoras, no es porque se han Ujú. acostumbrado, Ajá, ¿sí? Son cosas bien, distintas. bien. De todos modos, cuando no es tan solo Pero, con por el ejemplo, COVID, cuando uno sino se pone perfume, con los perfumes, sí, eso puede ser un buen ejemplo. Nosotros sentimos un ratito nomás el olor a perfume, después ya exactamente. no sentimos que haya olor, no lo percibimos, pero sigue estando. ¿Qué está por encima? Que no tan solo con el COVID pues dejamos de sentir olor, sino con el resfrío común, digamos, o con la gripe común podemos dejar de sentir los olores. Pero ese caso es, bueno, justamente por el virus, ¿sí? Que afecta, digamos, al, a a las células estas, a las células receptoras. No es por el Profesor, acostumbramiento. Sí, y por ejemplo, usted dice que se afectan las células receptoras, por ejemplo, los 14 días que dura el COVID. Y sí. después, ¿qué es lo que pasa, digamos, para recuperar el olfato, por ejemplo? Bueno, en ¿Allí el se caso, regeneraron las células? bueno, lo del COVID, bueno, ustedes han visto que el epitelio tiene ahí unas células que se llamaban células basales. Eh, Claro. a medida que las células receptoras van muriendo, las células basales, bueno, se van multiplicando y van a ir a reponer. No sé muy bien qué es lo que pasa con el COVID, porque hay mucha gente que no vuelve a tener o no vuelve a percibir, digamos, los Claro, olores yo, por ejemplo, nunca recuperé el como olfato. antes, claro. Y hay personas que sí, no vuelven a recuperar igual, otros que las recuperan normal. No sé exactamente qué es lo que pasará ahí con el COVID. Pero bueno, así como hay personas que pudieron recuperar su olor normal, otras no lo recuperaron y otros lo recuperaron de forma parcial. Probablemente afecta, digamos, a niveles de que no se pueden producir los receptores en las células,
¿sí? Porque recordemos que para que se pueda producir ese, digamos que la célula pueda captar las moléculas del olor que vienen hacia las células, o sea, las moléculas de olor que van viajando por el aire, lleguen hasta las células estas receptoras, esas moléculas se tienen que unir a un receptor, y esos receptores son proteínas, entonces probablemente también puede haber un problema de que no se estén generando los receptores de membranas para que capten las moléculas de olor, ¿sí? Sí, entiendo. Bueno, y acá también, bueno, esta también es bastante, esta es una pregunta que siempre hago en el final, ¿no? Probablemente también vayan en el parcial lo que son las vías olfatorias, qué nervios están involucrados, ¿sí? Y por qué, bueno, justamente nosotros recordamos los olores, porque justamente también esta información también va hacia lo que es el hipotálamo y el sistema, bueno, límbico, ¿no? Ahí teníamos el ejemplo de la película de Ratatouille, cuando come el señor come una comida, el olor y el gusto, bueno, justamente de la comida lo llevan al recuerdo de cuando era niño, ¿sí? Pero este es por otra vía que es distinta, ¿sí? No es la vía olfatoria, son dos cosas distintas. Como la información va hacia el cerebro, hay una parte que se va hacia la corteza, ¿sí? Para que se procese, para que sepamos olor a qué hay, si hay olor a cebolla, si hay olor a perfume, y hay una parte que se va también a lo que es el sistema límbico y el hipotálamo, entonces ahí vienen justamente lo que son las memorias de los olores. Bueno, ahí también tenemos más lo que son las vías, ¿sí? Fíjense hacia dónde van, digamos, a dónde se va a procesar, ¿sí? El olfato, si bien entran por lo que es en los lóbulos frontales, pero el procesamiento va hacia otra área de nuestro cerebro. Y bueno, después hemos visto también los que son la parte del gusto. Ahí tenemos los que son los 5 gustos primarios, ¿sí? Bueno, el amargo, el agrio, perdón, el agrio, el dulce, el amargo, el salado y el umami. El umami creo que esto habían sido descubierto por japoneses, si no me equivoco. Justo estaba leyendo el otro día un artículo periodístico que había salido de esto. Y bueno, que también nombraban los otros sabores que les nombraba yo en clase, bueno, que son el picante, hay esto, digamos, cuando nosotros nos sentimos gusto, no me sale la palabra, el astringente, el sabor, digamos, graso o de aceites, digamos, que son los otros sabores que también tenemos. Y que nosotros, bueno, estaría también el otro, que es el sabor, digamos, del almidón, pero bueno, pero que nosotros no tenemos receptores para esos sabores, ¿sí? Entonces son cosas que se siguen estudiando. Pero, por ejemplo, el picante también, ¿sí? Tenemos receptores para el picante. ¿Sienten ustedes los picantes cuando lo comen? Y sí, ¿sí? Bueno, Sí. justamente por los pimientos, el ajo, bueno, todo eso, bueno, dan esos tipos de sabores. Pero bueno, los primarios, bueno, justamente son estos: el agrio, el dulce, el amargo, el salado y el umami, el sabroso o delicioso. Bueno, los receptores, esto, bueno, ya hemos dicho hace rato también, son receptores químicos, son esteroreceptores, ¿sí? Son células que están ubicadas, bueno, justamente en los botones gustativos, y a su vez esos botones gustativos van a estar ubicadas, bueno, perdón, antes que sigamos, ¿dónde estaba? Ahí está.
Estos botones, bueno, están ubicados, bueno, justamente en lo que son las papilas, ¿sí? Y van a estar ubicados en distintas partes de nuestra boca, pero la mayoría está concentrado, bueno, en lo que es la lengua. Bueno, ahí tenemos un poco para ver cómo son estos botones gustativos, los tipos de células que presentan, células receptoras, células basales, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, justamente como pueden ver, ya por su estructura, por su estructura celular, digamos, estos son terminaciones libres, ¿sí? Perdón, son células, ahí no me sale el nombre, células especializadas, perdón, eso era el nombre, no me salía. Y habíamos visto también un poco lo que son los botones gustativos, dónde estaban ubicados, bueno, justamente en las papilas, y a su vez estas papilas se las podía clasificar, digamos, por la forma y la ubicación donde estaban, ¿sí? Teníamos las fusiformes, las calciformes, y las foliadas, etc. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos, bueno, justamente que en esas papilas es donde están los botones gustativos. Bien, entonces teníamos que, cuando nosotros ingerimos comida, bueno, justamente la saliva que nosotros producimos, bueno, es importante porque eso va a hacer que, bueno, justamente todas las partículas del gusto eh, lleguen más rápido a lo que son los botones gustativos, y ahí vamos a poder, bueno, justamente sentir el gusto de las comidas, ¿sí? Ahí teníamos el caso del potencial de receptor, ¿sí? Que ya lo había explicado cuando estábamos viendo la parte general de, de los órganos, estos receptores sensitivos. Bueno, una vez que estas células son estimuladas, ¿sí? Ahí tenemos, acá por ejemplo, tenemos cuando son estimuladas por sal, ¿sí? Que es lo que produce esto, bueno, la entrada esta del sodio produce que entre una mayor cantidad de iones calcio, y ustedes recordarán que cuando entra, bueno, calcio hacia lo que sería una neurona, o en este caso una célula especializada, ayudaba a que se puedan liberar los neurotransmisores, ¿sí? El calcio se unía a unas proteínas que hacía que se puedan liberar, mejor dicho, que estas vesículas se puedan unir a las membranas y así puedan liberar sus neurotransmisores. Lo mismo pasa, bueno, con las sustancias con sabores ácidos, ¿sí? Producen que se